Bueno, ¿qué tal, Camilo? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Un placer aquí, saludos a todos. Encantada de hablar de nuevo contigo. Les voy a contar un poco, algo adelantó Juan Mancini más temprano, no sé si pudiste escucharlo. Ujú. Camilo Cruz es Chief Operating Officer de UNIT, que es parte del Grupo Universal. Juan hizo un comentario que decía que Grupo Universal inventó una empresa para competirse a sí misma, pero bueno, vos ahora nos contarás un poco si están así. Después de obtener su Master Degree en E-Business Technology en Carnegie Mellon University, fue Advisory Board Member de diversas empresas como Explochic, Flower Explosion, Negos.net, Todo Legal y Mi Tienda Corp, hasta unirse a UNIT, como dijimos, un InsurTech del Grupo Universal, la aseguradora más grande de República Dominicana. Su foco es implementar procesos de negocios integrales, diseñar el portafolio de la empresa y alinear áreas para lograr los hitos de la empresa, además de ayudar a convertirse a UNIT en un líder regional de InsurTech. Y cuando charlamos, lo que más me gustó de vos, que me dijiste, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Y me descolocaste. Así que ahora nos vas a contar. Claro que sí, perfecto. Pues bueno, Gracias. es un placer estar aquí con ustedes y contarles lo que estamos. Pues creo que ya pueden ver mi pantalla. Permítame un segundo. Perfecto. Entonces, bueno, me voy a saltar la parte del perfil, que, bueno, muchas gracias por los honores. Como mencionabas, mi rol viene más que de seguros desde la industria de e-business en general. Tengo experiencia en aquello que ahora está de moda, el desarrollo de startups tecnológicas. Entonces, el caso de Unit es muy interesante porque es una de las muy pocas startups o insurtechs full stack, es decir, que tienen una licencia propia de seguros en República Dominicana. Y quisiera empezarles contando acerca de dónde surge y en qué contexto se da. Entonces, en dónde surge, pues todo esto empieza desde hace muchísimo tiempo, pero para ubicarnos un poco en el tiempo, desde hace muchos años, más de una década, ya se venía hablando, como ustedes saben, del tema de transformación digital, que hoy en día ya se ha vuelto algo realmente hasta degradado en el sentido de que todo es transformación digital, se habla, se lo escucha en todo lado. Y es interesante que hace casi 10 años ya, en una encuesta del MIT, se revelaba que casi el 80% de altos ejecutivos de Estados Unidos, esto fue desarrollado allá, entendían a la transformación digital como algo crítico para sus organizaciones. Sin embargo, a pesar de innumerables foros, encuentros, libros, charlas, etcétera, hasta ahora, con el mismo estudio, se muestra que no existe un consenso y sobre todo existe muchísima ambigüedad acerca de cómo cada organización entiende la transformación digital. Y lo que para nosotros es fundamental, el entender qué es, para qué sirve, desde nuestro punto de vista, porque entendemos que no hay una sola verdad o una receta única para cada empresa, pero por lo menos entendemos que si es que tenemos claridad de para qué nos va a funcionar, pues podemos determinar si es que vale la pena o no empezar a hacer inversiones de tiempo y esfuerzo en esto. De hecho, según un manual bastante interesante que lo genera cada año Rainer Bertag, que es una editorial alemana especializada en gestión empresarial, encuentran aproximadamente 12 corrientes o vertientes de pensamiento que abarcan la transformación digital. Algunas que hablan netamente de tecnología, del cambio que tiene que realizar una empresa o una organización para mantenerse al día en las tendencias más actuales. Otras, en cambio, que opinan todo lo contrario, que es hacia donde nos alineamos un poco más nosotros, que hablan de, bueno, miren, hay un mito, y el gran mito que para nosotros, o que para mí significa todo este ruido mediático que existe en torno a la transformación digital o a la digitalización de un negocio, es el pensar que toda empresa tiene que digitalizarse. Y justamente es lo que conversábamos contigo, Gabriel, acerca de hacer una empresa digital no significa que entonces el día de mañana voy a coger los 150 formularios que tengo, los voy a meter en una herramienta para que sean digitales y listo, mi negocio es digital. Y con eso entonces he cumplido el check de la transformación digital, porque va mucho más allá de eso. Para nosotros es entender que el mercado es aquel que se está transformando digitalmente, es decir, no es la empresa lo que hace es actuar en relación a lo que hacen sus clientes, su mercado, su audiencia.
Y entonces entender que si es que el mercado se está transformando, ¿cómo nos puede afectar? Y es decir, si es que podría afectarnos de tal forma que podríamos desaparecer. Entonces, dentro de estos mitos, pues lo principal, hay que dedicarse a vender por Internet. Quizás sí, quizás no, quizás nada que ver para una empresa de reaseguros que tiene un negocio completamente diferente. Necesitamos comprar nuevo hardware, ¿no? Entonces salen las grandes inversiones para cambiar todo el hardware y esa es la innovación. En algunas conversaciones anteriores que he tenido me llamaba mucho la atención como algunas instituciones bancarias pues anunciaban la gran innovación de cambiar los ATMs, los cajeros automáticos, y entonces esa era una gran innovación dentro de su estrategia de transformación digital. Y yo pensaba, bueno, pero eso es un pedazo de hardware, es un pedazo de fierro que podría ser parte, sí, o podría ser que no tiene nada que ver con cómo está adaptándose esta institución a los cambios de su mercado. Y de igual forma, estos paradigmas que empiezan a crecer acerca de, bueno, entonces, así como tenemos que salir a comprar hardware, tenemos que salir a comprar tecnología y todo lo que teníamos construido pues se va, porque hay que buscar que todo sea SaaS, todo debería ser un software as a service, así que vámonos de compras. Y yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, coincidentalmente, pues en la InsurTech Unit vendemos nuestros seguros por Internet, el caso uno aplicaría, no hemos salido a comprar hardware, sí hemos requerido de cierto software adicional para nuestro negocio que les voy a comentar más adelante, pero esto responde a una pregunta que va mucho más atrás y es cómo entonces vamos a responder a este mercado que se transforma. Y para esto es importantísimo entender que estos cambios que sufre el mercado generan cambios que pueden realmente afectar el negocio tradicional, sobre todo en industrias reguladas como la banca y los seguros, que generalmente han tenido unas barreras de protección altísimas y por lo tanto eso ha permitido que los negocios pues se mantengan en un status quo que no requieran demasiada competitividad, que no requieran demasiado esfuerzo para mantenerse a la vanguardia. Sin embargo, vemos que las barreras que protegían a las industrias reguladas están desapareciendo gradualmente. La competencia viene de jugadores inesperados. Los dos grandes bancos que existían o que existen casi siempre en cada mercado, sobre todo en los mercados más pequeños, pues ya no están compitiendo únicamente entre ellos o entre los 5 top grandes, sino de pronto tenemos que Rappi está vendiendo seguros, que una aplicación que hacía delivery de comida está vendiendo no solamente seguros, sino también bancarización. Entonces, ¿cómo competimos contra eso? ¿Y cómo competimos contra jugadores que ni siquiera están bajo las mismas reglas del mercado que nosotros sí estamos? Porque pues lo están haciendo desde afuera. Para darles un ejemplo, yo soy ecuatoriano, estoy radicado en la República Dominicana trabajando en este proyecto y si el día de mañana yo me voy de viaje y resulta que a través de una app móvil yo puedo comprar un seguro de salud o un seguro de cualquier tipo a una aplicación, ya sea, llámese Uber, pues no hay nadie que me lo impida y no hay nadie que le impida a Uber vender su servicio o su seguro de forma global, ya sea como corredor o ya sea si es que se ponen a sacar una licencia propia. Entonces, esos son aspectos reales que están sucediendo y que simplemente se están acelerando. Realmente yo me quedo asombrado cada vez que veo la cantidad de servicios financieros que se empiezan a ofrecer a través de todos estos aplicativos de vida realmente. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y va de la mano con que los consumidores están adoptando nuevos hábitos de consumo, utilizan herramientas digitales y se globalizan sin dificultad. Entonces, son nuestros clientes, no somos nosotros como empresa, son nuestros clientes quienes se están transformando cada vez más rápido y hacen lo que les parezca más simple, lo que les facilite su vida, y entonces tenemos que nosotros ser competitivos contra eso. En ese sentido, pues las preguntas serían, ¿cómo voy a ofrecer mis servicios de la forma en la que mis clientes lo quieren y cuándo lo quieren? Y ahí es donde se empiezan a romper los paradigmas de es que así se ha hecho toda la vida, esto ya está inventado, ¿para qué lo vamos a hacer? Porque la respuesta es porque en definitiva vas a desaparecer. Porque si es que alguien es capaz de ofrecerle esa protección que tu cliente necesita desde el punto de vista de los seguros de una manera más fácil, pues lo va a tomar. Ya no se trata de un tema simplemente de precios, sino de un tema de comodidad y un tema de valor agregado en su conjunto. Son clientes que cada vez conocen más acerca del seguro, conocen más acerca de
las otras opciones que hay en el mercado y se autosirven. Entonces, pues, la publicidad tradicional de tratar de sacarle una publicidad en una valla publicitaria y demás, y hacer branding, pues ya no es suficiente. Entonces, con esto también quisiera hacer una pequeña mención acerca de dos de los otros conceptos que pues han sido casi tan vilipendiados como el famoso marketing digital. Creo que son dos de las palabras más degradadas actualmente del diccionario corporativo, casi como la transformación digital, pero la innovación y la disrupción, igual, todo el tiempo estamos escuchando el ejemplo que les daba del banco, ¿no? Entonces se innovó porque se compró una nueva computadora. Se innovó porque se sacó un seguro y la página está ahora con mejores colores. Y entonces yo creo que es importante hacer una distinción y realmente ponernos una vara alta a nosotros mismos como industria para poder realmente diferenciar aquello que sí es innovador y aquello que vaya muchísimo más allá. Yo lo suelo llamar el Rambo, el hermano mayor o el Rambo de la innovación, que viene a ser la disrupción como tal. Porque si consideramos conceptualmente que una innovación es introducir una novedad, algo que ya existe. Entonces, un seguro existía de cierta forma, le vamos a dar un cambio, le vamos a poner algo nuevo, ok, eso es innovador. Pero si realmente hemos logrado que exista un antes y un después, y eso no es algo que lo podamos decir nosotros, sino únicamente el mercado, si es que logramos crear algo que realmente marca un antes y un después, ahí realmente estamos generando disrupción. Entonces, para darles un ejemplo de un caso que a mí realmente me fascina en cuanto a disrupción, pues regresando atrás en el tiempo al año 2007, el caso Apple, bastante conocido por todo el mundo, pues en el 2007 los números del segundo trimestre de Apple revelaban que el 35% de sus ingresos venían del iPod, el aparatito de música, que posiblemente muchos lo tuvimos, y de hecho anunciaban con bombos y platillos que 100 millones de unidades se habían vendido en el mercado. En ese momento era su cash cow, era el producto que más vendía con relación a los demás, le ganaba a la Mac, le ganaba a todo el resto del portafolio que tenía. Y meses más tarde anunciaba el mismo Apple el lanzamiento de su iPhone. Con esto realmente creaba no solamente un nuevo producto, sino que creó una nueva categoría, la categoría de las apps, la categoría de toda la ola que nos está llevando ahora a N cantidad de otras startups. Realmente fue una ola gigantesca que logró avisorar y logró treparse de una forma increíble. Y esto pues implicó que mate a su cash cow del momento. Con el lanzamiento del iPhone, el iPod pasó a desuso junto con muchos otros pequeños transeúntes que estaban por ahí en el camino, como las cámaras fotográficas digitales, entre otros, que pues no sabían lo que se les venía. Esta apuesta de disrupción, que de nuevo es muy medida porque además puede resultar inclusive peligroso. Una disrupción implica el estar consciente de que se puede destruir valor, es romper algo que ya existe, y destruir valor, pues en este caso fue destruir aquello que venía antes, la cash cow del momento, su iPod, pero apostándole a algo muchísimo más grande que en este caso rindió frutos. Es así como, si nos movemos en el tiempo más adelante, 3 años después, en agosto de este año, hace poco, pues se anunciaba que Apple era la primera empresa del mundo de llegar a tener un market cap de más de $2 trillones, con T o con 12 ceros. Entonces, eso es transformación digital en acción. Es un laboratorio de innovación constante, continua, que realmente logra generar innovación constante, pero que es capaz de, en muy contadas ocasiones, llegar a generar disrupción. Hay un antes, un después y después definitivamente de la salida del iPhone al mercado. Entonces, con esto y con ese contexto de qué es para nosotros transformación digital y de dónde viene, les cuento entonces los orígenes de Unit. Grupo Universal, como mencionaba Gabriela, es el grupo asegurador más grande de República Dominicana. Es una compañía, Seguros Universal, que es una de las filiales del grupo. Tiene más de 55 años en el mercado y en el 2018 arrancó lo que se denominó como su macroiniciativa de transformación digital. Aquí se plantearon, entre algunas cosas, 2 metas clave. Por un lado, aumentar y reenfocar la inversión tecnológica y por otro lado, penetrar en un nuevo segmento en auge a través de un canal de autoservicio. Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, con la parte tecnológica, era necesario
y con esto me regreso un poquito al principio, pensar de, bueno, ¿qué es entonces transformación digital para el lado tradicional del negocio? Y se entendió que efectivamente era necesario evitar la deprecación tecnológica. Entonces no se volvió un asunto de vamos a salir a comprar tecnología, sino de vamos a evaluar si las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento son modernas, están acorde a lo que necesita el negocio, y pues vamos a evitar que caigamos en deprecación. Por otro lado, optimizarse sobre procesos eficientes. La tecnología no sirve de nada, el Big Data, el Data Mining, la inteligencia artificial, blockchain y N cantidad de tecnologías emergentes si es que no se opera sobre procesos eficientes. La charla que se tuvo anteriormente en la anterior sesión me gustó mucho cuando se comentaba acerca de, mira, hay mejoras que se hacen sin topar una sola línea de código, sin topar nada de software, porque de lo que se trata es de mejorar el negocio desde el punto conceptual. Si es que esas mejoras pueden venir con simplemente habilitar un WhatsApp, en buena hora. No necesariamente estamos hablando de salir a automatizarlo todo. Y también disponer de herramientas en una industria que cada vez es más sofisticada. Entonces, si es que estamos compitiendo con jugadores que son altamente tecnológicos, tenemos que asegurarnos de que tenemos las herramientas adecuadas, pero no se trata de tenerlas por tener. En ese sentido, si nos vamos al segundo objetivo, al de penetrar en un nuevo segmento, nos referimos a un segmento que se evaluó en su momento y se encontró que en República Dominicana, una economía que ha venido creciendo a más del 5% durante los últimos 25 años, pero al igual que en el resto de América Latina, el crecimiento de la clase media y de las generaciones jóvenes se encontraba acelerado y se encontraba mayor al resto de los segmentos del mercado. De hecho, según la OECDC, en su informe de perspectivas económicas de América Latina del 2018, mostraba cómo en Dominicana se saltó del 19 al 29% del crecimiento de la clase media en tan solo 5 años. Entonces, también se evidenció que existían hábitos de consumo digitales que estaban en aumento, ya eran tendencias que se iban volviendo mainstream, e intereses por autogestión, lo que en Estados Unidos le suelen denominar el do it yourself, el DIY. Este tipo de generaciones, esta audiencia está acostumbrada y prefiere en muchas ocasiones autoservirse, prefiere que los SLAs estén bajo su control y en todo caso ellos tener la responsabilidad de llevar y controlar y gestionar sus propios seguros. Entonces, son dos objetivos completamente diferentes, pero alineados bajo esta macro iniciativa y se comportan como en el un lado, vamos a asegurarnos de que nuestro tanque de guerra esté en óptimas condiciones y por otro lado, tenemos una industria, un segmento del mercado que está creciendo, pues vamos a lanzar un dron para allá para ver cómo le va. Y esto responde a la pregunta inicial que tenías, Gabriela, de por qué es que se decidió entonces hacerlo como una compañía diferente y no hacerlo bajo Seguros Universal. Somos parte del mismo paraguas, somos parte del Grupo Universal, pero Unit es una aseguradora full stack con su propia licencia y que funciona bajo una metodología de Lean Startup. Nuestro marco teórico y metodológico se basa en una startup con un modelo ágil y Lean. Y esto responde a que necesitamos ser capaces de actualizarnos, de tomar el timón, girar, curvar, mientras la compañía logra encontrar su market fit o su validación de mercado. Y eso es algo pues que no va acorde al funcionamiento del negocio tradicional que está evidentemente dedicado a un seguro más establecido, a un seguro para unos nichos diferentes, corporativos, etc. Entonces, con esto es la decisión de atrás que da paso a generar la primera neoaseguradora full stack del Caribe y Centroamérica, pues obviamente también de República Dominicana, que ha sido un orgullo para el país. Esto requirió un proceso de consultoría. Juan Mazzini, que comentó anteriormente, entre muchas otras personas, pues aportaron con su granito de arena a lo que fue en su momento la planificación. Hay toda una historia detrás de la planificación. Nuestro vicepresidente ejecutivo, que ya venía siendo parte de muchísimos años del Grupo Universal, Franklin Vázquez, podría hacer una charla completa solamente de lo que fue la planificación y la construcción de Unit en sus inicios. Eso incluyó el reclutamiento del equipo local, internacional, de todos lados. Hay perfiles que pues no se encuentran, no voy a decir solamente en el país, sino que a nivel latinoamericano
es difícil encontrarlos a todos cuando se habla de no solamente científicos de datos, sino temas de tecnología, experiencias de usuario, etcétera. Y luego de un proceso de 9 meses de implementación, en octubre del año pasado, del 2019, pues Unic.com.do salió al aire. Salimos con una versión inicial, una versión de mínimo producto viable, y esto es para nosotros fundamental. Los pasos que fuimos siguiendo para poder salir con una solución al aire que bajo todas luces no es una solución perfecta, pero sí era lo mejor que podíamos hacer hasta ese momento, sabiendo que el siguiente día íbamos a hacer algo mejor. Y eso es el trabajar bajo una metodología de MVP, o de Minimum Viable Product, y es, bajo ningún concepto esto significa vamos a salir con productos o servicios de mala calidad, nada que ver. No es una licencia que te permita salir con algo mediocre, sino más bien entender que el perfeccionismo es el enemigo de la innovación y saber que si es que nosotros logramos tener una solución que cumpla las necesidades clave que hemos diseñado para nuestra audiencia, para nuestro usuario objetivo, y está en condiciones de ser utilizado, pues hay que sacarlo al mercado lo más rápido posible para que obtenga su validación del mercado. Eso sí, va a tener que mejorarse desde el día 1. Los productos que nosotros sacamos en un inicio eran 4. Uno de esos lo descontinuamos, sacamos 4 más. Estamos con un portafolio que está creciendo y va a llegar a tener aproximadamente 11 productos. En fin, todo eso es parte del proceso de mejora continua y entonces nosotros estamos conscientes que los productos que tenemos al aire ahora mismo son los mejores que tenemos hasta hoy, porque mañana van a tener que mejorarse definitivamente. Entonces, lo que buscamos para esa etapa fue salir con unos productos, unos seguros sencillos, pero darles un twist que va acorde a la marca, acorde a nuestra promesa de valor. Entonces, con esto nosotros buscamos resolver necesidades cotidianas de protección con seguros sencillos, fáciles de contratar, que le paguen rápido el reclamo al cliente. Entonces salimos con un producto de vida que se puede contratar fácilmente con menos de 4 minutos, con el número de cédula. Uno elige el monto y pues con eso está. Un seguro de enfermedades graves que a diferencia de otros seguros tradicionales de enfermedades catastróficas, este seguro te paga a primer diagnóstico, es decir, cuando la persona, ojalá que no, es diagnosticada con una de las enfermedades graves cubiertas, lo único que tiene que hacer es generar su orden de reclamo en línea, cargar la información médica del caso, el diagnóstico básicamente, y en 72 horas el dinero está en su cuenta. No importa para qué se va a usar, no importa si es que la persona va a pagar deudas con eso. Entendíamos que la necesidad ahí está en que posiblemente pueda tener un seguro de salud, pero hay muchísimos gastos que están asociados a tener una enfermedad que no están cubiertos por la salud. Entonces, decidimos salir con esa propuesta. También sacamos en su momento un seguro en caso de desempleo y hemos seguido robusteciendo nuestro portafolio con soluciones ágiles, fáciles, simples. En esa primera etapa, lo que nosotros buscamos en el último Q del 2019 fue estabilizar la plataforma, también entender cuál es la respuesta del mercado y básicamente asegurarnos de que la máquina estaba funcionando bien. Esto mientras logramos yo creo que el reto más grande y que muchas veces en una startup, no solamente de seguros, sino de todo tipo, suele pasarse por alto y es la etapa de validación de mercado o market fit. Y este periodo es fundamental porque al ser propuestas nuevas e innovadoras, uno lo construye, y hay un dicho que es build it and they will not come. Constrúyelo y ellos no vendrán, porque así es como funciona esto. Muchas veces uno construye algo y una de las ideas que se tiene con el tema digital es que uno construye un producto en línea, lanza al aire la página web y la gente se va a desesperar y va a darse la vuelta como loco como Amazon cuando lanza alguna promoción y pues va a llegar y va a comprar y se van a acabar los seguros. Y no es así, es todo lo contrario. Absolutamente todas las industrias tech, sea de retail, sean de seguros o de banca en línea, tienen un proceso de maduración de su tráfico digital que toma su tiempo. Cuando hablamos de Amazon, cuando hablamos de Netflix, cuando hablamos de todas estas empresas Rockstar de Estados Unidos en los ámbitos tech, son empresas que tienen décadas, que ya tienen décadas construyendo su tráfico y eso es importante
estar conscientes de eso para cuando nosotros entonces creamos estos portafolios. Ahora, entrando en la metodología de desarrollo de producto que seguimos, como les decía, nosotros nos basamos en una metodología Lean, a la cual la hemos moldeado, la hemos tropicalizado a lo que nos sirve para nuestra organización, pero sí hemos sido bastante disciplinados en guiarnos por ciertos principios que rijan nuestros lineamientos. Entonces, en aquello que tiene que ver con Product Development, yo creo que hay 5 claves rescatables que me gustaría compartir con ustedes. La primera es, no nos estamos enfocando en productos o en seguros, es olvidarse por un momento del seguro y entender cuáles son los drivers o las necesidades de nuestro usuario. Entender, bueno, qué es lo que está requiriendo este usuario para, según eso, entonces ver de qué manera le puedo presentar una solución vestida como protección o vestida como un seguro. En segundo lugar, operar bajo una lógica de producto mínimo viable, lo que les mencionaba antes. Es decir, vamos a generar sprints continuos y nuevas versiones de por vida. Entonces, estamos muy conscientes que vamos a salir con un producto ahora que posiblemente el próximo año se vea diferente. Y está bien. Posiblemente de aquí en 10 años, cuando veamos la página web de Unit, la primera versión, digamos, no puedo creer que tenía una cosa tan horrible. Y está normal. Y sería muy bueno. De hecho, si es que no sucede eso, sería un mal síntoma. El tercer punto es entender que el único que tiene la razón es el mercado. Independientemente de nuestra especialidad, de los diferentes cargos que tengamos dentro de la organización, de las recomendaciones que existen, finalmente el mercado es el único que habla y que nos dice con claridad si es que existe validación de mercado y por ende es importantísimo medir, medir y medir. Existe también una gestión de incertidumbre, que es decir, si es que vamos a lanzar un producto nuevo o vamos a lanzar un cambio radical en la forma o en el fondo de hacer un seguro, es necesario realizarlo de una manera medida y de una manera que nos permita ir gestionando el riesgo, porque tampoco se trata de hacer cosas diferentes solo por ser diferentes. En cuarto lugar, preguntarse el porqué de las cosas. Es importantísimo que los procesos de cara al cliente, y no solo de cara al cliente, sino también de back office, se replanteen cuando uno tiene una iniciativa de este tipo, no solamente desde el punto de vista de si son procesos eficientes, sino inclusive que se replantee la existencia como tal de esos procesos. Entender si es que tiene sentido o no que se haga algo que se ha venido haciendo durante décadas, durante meses o durante años, y eso es fundamental. Hay una referencia muy interesante que les invito a que revisen al respecto. Hay un concepto, un principio que se llama el patrón de conducta grupal, y National Geographic tiene un programa que se llama Brain Games, y en uno de sus episodios realizan un estudio, un ejercicio en un laboratorio donde invitan a un grupo de personas para que entren a un laboratorio y se iban a hacer un examen. Los primeros 5 participantes sabían que cada vez que toquen una campana, un timbre, tenían que levantarse de su silla y volverse a sentar. Y uno de los participantes entraba, pasaba a la puerta del consultorio y después salía. Y asimismo fueron entrando nuevos participantes que no sabían acerca de esta regla al consultorio, al laboratorio. Cada vez que sonaba la campana, pues, entonces se levantaba todo el mundo, se levantaban primero los 4 que sabían de qué se trataba y todos los demás, como veían lo que sucedía, pues se levantaban y se sentaban. Y nadie nunca preguntó por qué sucedía eso. Llegó un momento en el que todos los participantes originales que sabían el porqué, y el porqué era porque se les había solicitado que lo hagan, ya se habían ido, y aún así el grupo lo continuó haciendo. Y siguieron haciéndolo durante horas hasta que se acabó el experimento. Entonces, esto llevado al mundo empresarial, al mundo corporativo, existe y son las prácticas corporativas que lo que en una persona es un hábito, en una compañía son sus procesos, en donde se siguen realizando cosas sin preguntarse y replantearse, hombre, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Tiene sentido que lo siga haciendo? ¿O simplemente me estoy parando y levantando cada vez que suena un timbre? Porque tal vez, no sé, por ahí en 1979 había que hacerlo, pero ahora ya no. Eso es fundamental. Y en último lugar, quinto, ser fiel siempre a la promesa de la marca. Independientemente de cuál sea la organización, hay ciertas promesas por las cuales nos regimos. A nivel de grupo, nos regimos por el ser una empresa que tiene una enorme responsabilidad social corporativa, una empresa que cuida el medio ambiente
y como Unit particularmente, una empresa que es simple, que es ágil, que paga rápido y que hace productos, como les decía al inicio, fáciles de contratar, rápidos para pagar. Entonces, esa esencia tenemos que asegurarnos de que existe en cada uno de nuestros seguros. Son seguros fáciles, simples, digitales, con un twist. Como les decía antes, no se trata de solo hacer algo distinto y decir, bueno, voy a sacar ahora un seguro de celulares porque sí, porque no hay más en el mercado, sino eso quiere decir que hemos estudiado a que efectivamente existe una necesidad en nuestra audiencia. Hemos pensado cómo solucionarla con un seguro que haga sentido. Lo vamos a desarrollar bajo una lógica de producto mínimo viable que salga dentro del tiempo necesario. ¿Cómo lo vamos a medir y cómo vamos a determinar que el mercado nos diga si es que funcionó o no? Porque es preferible que si es que no funciona, no funcione rápido para poder seguir con lo siguiente. Nos vamos a preguntar qué procesos, procedimientos, formularios, anexos, habilitantes, etcétera, se le van a pedir al cliente y vamos a solicitar a nuestras áreas de soporte que realicen para gestionar ese proceso y efectivamente estamos haciéndolo de una manera fácil y simple para cumplir a nuestro cliente. Entonces, con eso, después de que lanzamos el producto, viene la pregunta de, bueno, lanzamos los productos y ¿qué hacemos después? Y mientras estamos en esta etapa, puede ser una etapa corta o larga, todo depende de cómo lo vayamos midiendo, de comprobación del mercado, ¿cómo vamos a lograr encontrar indicios de que efectivamente hemos dado en el clavo o que todavía tenemos que seguir haciendo pequeñas iteraciones o pivoteos más grandes para alcanzar este famoso product market fit? Entonces, en eso hay muchas herramientas que les pueden servir para esto. Yo creo que en la charla anterior se dieron muchas herramientas y métricas, sobre todo, muy, muy útiles. Elijan las que hagan sentido para su negocio. En nuestro caso, por ejemplo, podemos analizar, a mí me gusta medir mucho cómo se está vendiendo un producto de manera orgánica, por ejemplo, si es que todavía no se le ha metido mercadeo. En una etapa temprana, cuando todavía uno no mete mercadeo o publicidad a un producto, evidentemente se necesita algo para dar a conocer, pero si es que un producto orgánicamente se está vendiendo, eso es un excelente síntoma. Ahora, si se está vendiendo y es un producto y aquí tenemos este cuadrante de la derecha, donde decimos, bueno, un producto que sin mercadeo se está vendiendo, ese es un producto posiblemente ganador, ese es un producto en el que hay que invertir. Ahí hay que meterle mercadeo, hay que desarrollar capilaridad, hacer más canales, etc. Productos que no se estén vendiendo y que no tengan mercadeo, pues hay que darles la oportunidad, hay que invertir un poco más para ver qué sucede con ellos. Por el contrario, productos que no tengan ventas y estén recibiendo muchísima inversión por parte de la organización, pues entonces esos son productos que urgentemente están pidiendo que sean iterados, que se hagan pequeños cambios, y si es que los resultados siguen siendo desfavorables, pues de plano descartarse. Y finalmente, productos que están en el cuadrante de arriba, que reciben mercadeo y están generando ventas, pues la idea es ir optimizando o afinando las inversiones que se están haciendo, los canales, para seguirlos llevando hacia el objetivo de toda empresa es generar estos productos nuevos para volverlos lo más pronto posible en un cash cow, en un profit puppy, como también llaman los americanos, es decir, en un producto que empiece a ser altamente rentable para la compañía. En nuestro caso, por ejemplo, hemos visto que existen early adopters, que son audiencias que son mucho más afines al tipo de producto que tenemos. Tenemos claramente identificado que hay un segmento de generaciones entre 25 y 40 años, que es realmente el punto donde está nuestro sweet spot. Hay productos que llaman mucho más la atención, bici, mascota, enfermedad. Esto era antes de que saquemos los productos de auto, que les voy a comentar más adelante. Y esto nos dio a entender que mira, efectivamente existe un interés del mercado por estos productos, llaman la atención. La calificación que tenemos de los clientes que ya están con nosotros es positiva, les gusta el seguro. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que sí se está vendiendo, pero adicionalmente nuestra tasa de churn está bajísima. La tasa de churn está en menos del 1.5%. Eso quiere decir que el cliente no se va, a pesar de que tiene la posibilidad de irse en cualquier momento. Los productos en Unit pues, pueden ser cancelados tan pronto el cliente lo desee. No existe penalidad por cancelación. Y a pesar de que es contraintuitivo, estudios demuestran que justamente cuando se le da a conocer eso al cliente, no es que van a salir corriendo para cancelar, sino que más bien se rompe una barrera que existe entre el cliente y la organización de, mira, yo no quiero que tú me atrapes y no quiero que después, si no me gusta, no me vas a dejar salir. Y si es que pues se va a dar esta opción, es mejor dejárselo saber.
Entonces, con esto llegamos ya a lo que sería nuestro proyecto o nuestro producto más importante hasta ahora. Después de haber estabilizado plataformas, después de haber salido con nuestros productos iniciales de MVP, pues llegamos a lo que entendimos que era nuestro producto para generar volumen y aquel que sería el más innovador y ojalá disruptivo. Entonces, este es Por lo que conduces, es el primer seguro que junta los conceptos de Pay as you drive y Pay how you drive del país, igualmente de la región y Caribe, en Centroamérica y Caribe me refiero. Y lo que quisimos hacer aquí fue juntar varias cosas. No solamente los conceptos del Pay as you drive, que ya se están de hecho convirtiendo en mainstream en mercados como el estadounidense o europeo, es decir, que pagas por lo que conduces, y también el Pay How You Drive, que es paga por cómo conduces. Los principales exponentes en Estados Unidos, Metromile por un lado y el Pay How You Drive Root, realmente están demostrando que el futuro mainstream del seguro de auto va para allá. Les recomiendo que revisen lo último que ha sucedido con Ford, las inversiones que tienen aprobadas con Metromile, de hecho, para varios vehículos de las líneas de Ford que se manufacturan en Detroit van a venir con los dispositivos de Metromile ya implementados. Y esos son síntomas importantes tanto para las aseguradoras, alertas de, mira, hay un jugador nuevo ahora en los seguros, que ya no solamente es esta InsurTech Metromile, sino también se está metiendo hasta el mismo manufacturador. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? No, ¿cómo debo transformarme para afrontar eso? Entonces, en nuestro caso, lo que decidimos fue crear un portafolio de productos de auto para dos segmentos diferentes. Por un lado tenemos por si pierdes tu auto y por si chocas, que son seguros de auto que vienen a ser un complemento para aquella persona que hoy por hoy solamente anda con lo que se conoce aquí en Dominicana como un seguro de ley, que es básicamente cobertura por daños de terceros, responsabilidad civil, pero que no tiene ninguna cobertura de daños propios. Y estos son usuarios que pues en la práctica no están asegurando sus vehículos posiblemente porque no desean o su economía no les permite pagar un seguro full. Entonces, para ellos hemos creado estos dos seguros sencillos. Por si chocas, es el único seguro que te permite asegurar tu auto por un valor menor al valor real de mercado. Entonces, aquí no tenemos ninguna disrupción tecnológica, por así decirlo, a pesar de que sí es un seguro de que se contrata en línea, se hace todo de forma online, hay inteligencia artificial para reconocer los datos de la matrícula, etcétera. Pero realmente el principal cambio aquí es un paradigma de, mira, sí se pueden asegurar vehículos por un menor valor. Y por si pierdes tu auto, que viene a ser algo parecido, pero por el otro lado, esto lo que cubre es pérdidas totales. Y entonces, para la parte más grande del mercado, para el seguro full o el seguro a todo riesgo, está Por lo que conduces. Por lo que conduces es un seguro que combina, como les mencionaba, el pay as you drive con hábitos de conducción. Entonces, lo que nosotros hacemos es cobrarle al cliente un monto mínimo fijo al mes, conduzca o no conduzca, o se puede ahorrar hasta un 60% versus lo que tradicionalmente pagaría en un seguro full del mercado. Y adicional, se le cobra un monto que va variando dependiendo de los kilómetros que haya conducido. Esto lo realizamos con un dispositivo de rastreo, que es un dispositivo inteligente que se instala en el vehículo, pero adicionalmente tenemos una capa entonces de hábitos de conducción. La capa de hábitos de conducción lo que nos permite es darle unos incentivos adicionales en caso de que determinemos, y aquí para esto utilizamos ya herramientas de recopilación de datos, data mining, básicamente manejo de Big Data, para después de cierto tiempo poder catalogar los hábitos de conducción de ese cliente y ver si es que podemos darle un descuento adicional o por el contrario, si es que es un cliente que entendemos que con sus hábitos de conducción tiene un riesgo inminente, pues para poder ir limpiando cartera. Eso a nivel de concepto. Pero adicionalmente a este producto nosotros nos esforzamos muchísimo por en cada uno de los pasos de cara al cliente ir mejorando su experiencia de forma realmente radical. Entonces, tanto en la suscripción, en la verificación o validación de la información, cuando vaya a presentar una reclamación, y todo eso nos da este producto. Entonces, en la suscripción, ¿qué es lo que hicimos? Primero, implementamos algo que se utiliza para el resto de todo nuestro portafolio, que es la debida diligencia digital. A diferencia de lo que se realiza en el resto de aseguradoras tradicionales de acá, en Unit tenemos que realizar una debida diligencia de todo cliente por ley, pero eso lo realizamos en tiempo real.
tenemos interconexiones a los diferentes sistemas de bases de datos públicos, privados, para poder hacer esta validación. Tenemos también la opción de que el cliente escanee o le tire una foto a su matrícula y con eso recolectamos todos los datos a nivel de número de chasis, datos, color, etcétera. Lamentablemente, y eso es parte de adaptarse y tropicalizar la innovación que uno pueda hacer en el mercado de cada uno. Aquí no tenemos todavía disponible un servicio, un sistema del ente regulador al cual le podamos entregar un número de chasis o un número de BIN y que nos devuelva la información. Pero hay formas. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues que le lance una foto a la matrícula. Tenemos también información en tiempo real, obviamente tiene que ser así en un producto que se vende en línea, de cuál es su cotización y cuál sería el precio del seguro, pero adicionalmente en este producto decidimos agregar una calculadora para que el cliente pueda estimar cuánto realmente se ahorraría o no se ahorraría con el seguro. El poner esa calculadora, de hecho, y somos conscientes de que posiblemente a un cliente que recorre bastante, se va a dar cuenta que el seguro realmente no está hecho para él o para ella. Este es un seguro que funciona muy bien para aquellas personas que conducen un poco, que conducen un poquito menos de la media o hasta la media. Es decir, familias, por ejemplo, que tienen un segundo vehículo y el segundo vehículo no recorre demasiado. Personas que manejamos y que dejamos nuestro vehículo afuera de la oficina y no se recorre demasiado, etcétera. Entonces, entendemos que el poner la calculadora posiblemente vaya a filtrar desde el inicio algunos clientes que podrían quizás haber comprado el seguro, pero vieron que tal vez no iba a ser demasiado significativo el ahorro y pues no se cambiaron de seguro. Pero bueno, eso es parte de nuestra promesa, transparencia. Verificación. ¿Cómo verificamos los datos? Pues la inspección del seguro se hace en línea, se hace desde el teléfono. Nosotros le solicitamos al cliente que haga una inspección online y validamos la información que se trae de vuelta. Todo sucede en línea. Y aquí es donde viene la parte de ciberseguridad, donde hay conceptos muy importantes que se deben mantener y seguir, sobre todo metodologías que nos permitan tener herramientas o soluciones que funcionen y que no estén sesgadas bajo paradigmas de yo necesito tener la solución hiper segura o lo más seguro que exista y meterle blockchain a cada una de mis pólizas y demás, sino según un principio que me gusta mucho, que es la economía de mecanismos de Salzer, quien describe a la ciberseguridad como aquellos procesos o mecanismos que mientras más simples mejor para garantizar que se cumple el objetivo. Entonces, nosotros aquí dentro de UNIT lo que hemos entendido es que la seguridad se logra no solamente con una gran solución única, sino con la sumatoria de múltiples pequeñas herramientas o mecanismos de seguridad que van convirtiendo al todo en algo seguro. Entonces, permitimos que en las fotografías, por ejemplo, de la inspección, hay un validador para asegurarnos de que las fotografías se están tomando en tiempo real. También tenemos un validador para asegurarnos de que se hacen desde un dispositivo móvil. No permitimos que sean fotografías que estén ya antiguas, que estén cargadas en el computador y que nos la carguen, sino que tienen que ser fotos en tiempo real. Si concatenamos eso con la debida diligencia digital, con el escaneo de la matrícula, con unas validaciones que se hacen posteriormente y demás, tenemos con una combinación de múltiples factores que convierten a la propuesta y a nuestra solución en algo seguro. En cuanto a la reclamación, esta definitivamente es una de los principales factores a mejorar en los seguros, ya que aquí realmente es cuando el cliente por primera vez va a hacer uso del servicio y va a entender si es que la compañía que eligió fue buena o no fue buena. Y uno de los principales factores es el tiempo. Ni siquiera voy a hablar acerca de la seriedad que tiene que tener la aseguradora de pagar los reclamos y eso, porque eso está dado. Eso es algo que ya ni siquiera es un tema de conversación. El poder decir es que nosotros somos una aseguradora con respaldo, el que somos una aseguradora que sí cumple, porque eso es el must have. O sea, sería imposible si no, y sobre todo en la actualidad. Pero sí, en cuanto a los tiempos definitivamente son uno de los factores cualitativos que más aprecia un cliente. La ventaja de la autogestión es que permite entregarle al cliente los SLAs, es decir, el cliente es quien es el responsable de qué tan rápido o qué tan lento sea resuelto su caso. Por ejemplo, cómo funciona en UNIT. Nosotros le permitimos al cliente que cree su reclamación en tiempo real, en cualquier momento, desde la página web.
el cliente va a registrar qué es lo que pasó, va a cargar la información que se le requiere, desde un inicio sabe cuáles son los documentos que debería adjuntar, si es que debe adjuntar algunos, y nuestra promesa para este seguro es en 5 días máximo resolver. Y por resolver me refiero a haber hecho todas las investigaciones del caso, haberle solicitado información, qué sé yo, si sus fotografías estuvieron borrosas, si es que había información que no nos cuadra, etcétera, haber hecho todo el procedimiento por atrás para poder realizar su cuadro de ajuste dentro de 5 días máximo y una vez que la apruebe, depositarle el dinero directamente a su cuenta. Al ser una InsurTech full stack y al ser un equipo pequeño, ágil, como vimos un dron, no tenemos una capacidad operativa y una planta gigantesca como para tener un ejército de inspectores que vayan a revisar los vehículos siniestrados. Entonces, ni tampoco para trabajar con una gran red de talleres. Entonces, lo que nosotros decidimos fue realizar el pago directamente al asegurado y que sea el asegurado el que elija dónde hace reparar su vehículo. Después, obviamente, va a tener que hacer una inspección de nuevo online cuando esté para que pueda volver a contar con la cobertura en su renovación. Entonces, esto es algo que de por sí es completamente diferente a cómo funciona el seguro tradicional, el que yo simplemente le deposito en efectivo y usted se arregla, señor. Es parte de lo que hemos entendido que nuevas generaciones y nuevamente este mercado objetivo al que estamos apuntando nosotros está interesado en hacer. Y ahí es cuando entendemos que no existe realmente tal canibalización. O sea, sí va a existir un espacio intermedio entre algunos clientes que tal vez estén en Seguros Universal y que pues pudiesen tal vez migrar a un unit, pero realmente no existe una canibalización como tal porque en Universal tenemos productos donde se repara en el taller, uno no tiene el autoservicio, sino que más bien lo que tiene es su servicio, su corredor que le va a proporcionar todos estos valores agregados de asistirle, estar atrás, aquello que tal vez un cliente más tradicional va a apreciar. Y por nuestro lado tenemos, en cambio, una solución que un cliente tal vez que más bien prefiere ahorrarse algo, pero está dispuesto entonces a autoservirse, lo va a apreciar. Y también ahí sí vienen las mejoras que nos pueden dar las herramientas tecnológicas, que como mencionaba, no se trata entonces de meter blockchain porque sí. No, nosotros no utilizamos nada de blockchain, pero sí estamos utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para realizar los ajustes de los vehículos con base en toda la historial de fotografías que el grupo ha logrado. Ahí es cuando hay buenas sinergias entre esto que viene a ser un spin-off, que es Unit dentro del Grupo Universal, más todo el bagaje de décadas que ha logrado la aseguradora madre. Entonces, así es como llegamos a nuestra presentación de seguro por kilómetro. Un pequeño video. Y pues bueno, entonces esa fue un pequeño video explicativo de cómo funciona este seguro, que realmente fue el resultado de un esfuerzo de meses durante la pandemia. El equipo realmente estuvo trabajando día y noche en lograr sacar esto. Y como les decía, estoy seguro que posiblemente de aquí a algunos meses vaya a tener cambios, va a estar mejor aún. Y cuando esté aún mejor, todavía va a quedar muchísimo por hacer. Entonces, finalmente, para cerrar el caso, si me preguntan si es necesario reinventar la rueda, sí, definitivamente sí, siempre va a ser necesario reinventar la rueda. De lo contrario, las llantas de los autos no serían llantas, serían piedras,
peor aún, no existirían autos que asegurar. Luego la rueda del seguro también se reinventa. Lo que no se reinventan quizás son las necesidades primarias de las personas, la necesidad de transportarse, la necesidad de educarse, la necesidad de alimentarse o de protegerse. Y para eso estamos y esa es nuestra labor, entender cómo esas necesidades de protección que se mantienen ahí van a ser resueltas con soluciones diferentes cada vez, soluciones modernas, soluciones que se vayan adaptando a los tiempos en los que vivimos. Definitivamente esta es una responsabilidad de los líderes y de nuestros equipos, crear culturas de cambio constante. No se cambia una vez y ahí se queda. Realmente es una cultura de cambio constante y receptividad al interior de nuestras organizaciones. Para mí es fundamental el entender e implementar una idea de un laboratorio de innovación, el cual no es una división corporativa, no es un espacio de cristal donde tengo sentadas a 5 personas que ellos son los innovadores. No es una división dentro de la corporación, es un modo de operar, es una cultura organizacional de poder generar nuevas ideas y nuevas mejoras constantemente y saber que siempre vamos a estar con un MVP y los productos que tenemos al aire son los mejores que hasta ahora se hayan inventado, porque mañana van a ser mejores aún. Y pues con eso creo que he llegado al fin de la presentación. Bienvenidos, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Camilo. La verdad es que hay varias preguntas. El video se escuchó un poco mal, pero te agradezco que después nos lo mandes y lo vamos a subir también junto con la presentación y la grabación para el que lo quiera volver a ver. Hay varias preguntas. Una que hace Jorge Tucios dice, si para el seguro que mencionabas de auto no existe la figura del corredor intermediario. Sí, te comento, para el seguro seguro por kilómetro, por lo que conduces, hemos habilitado la opción de que los corredores lo puedan ofrecer. Entendemos que ese es un producto que quizás requiere a veces un poco más de explicación, donde los corredores podrían explicárselo a sus clientes y lo pueden ofrecer. El resto de productos, por ejemplo, seguro de mascota, seguro de bicicleta, son productos con unas primas mucho más pequeñas y productos donde realmente al mercado objetivo al que van son mercados que quieren autoservirse. Pregunta Cristian Suxto, ¿los corredores de seguros que trabajan con seguros universales se han visto afectados por UNIT? No. ¿Se quieren matar? En absoluto, y creo que justamente mencioné algo al respecto de la canibalización. Mira, esa era hay muchos paradigmas en cuando una compañía empieza a crear esto, que es un nuevo brazo, un brazo digital que es dirigido al autoservicio y demás. Hay clientes, nuestra competencia realmente no son las aseguradoras tradicionales, nuestra competencia es todo este mercado que no está asegurado. Aquí tenemos más del 98% de personas que podrían estar aseguradas y no están aseguradas del mercado económicamente activo. Allá es donde nosotros estamos atacando con una solución que permita penetrar en estos segmentos de la población que hoy por hoy no están siendo atendidos por los seguros. Entonces, y también del lado de Seguros Universal, aquella cartera que viene del lado de corredores está principalmente en productos que nosotros no estamos llegando. Claro. Pregunta Juan Pablo Giordano, al ser una empresa nueva y 100% digital, ¿desarrollaron un sistema core internamente? ¿Utilizan el core del grupo? ¿Cómo manejaron ese dinamismo del negocio digital con respecto a cómo administrar desde el sistema la operación? Bueno, yo creo que hay ruedas que se deben reinventar y otras que tal vez se reinventan más después. En ese sentido, tenemos nosotros una plataforma bastante robusta, un core, que por los tiempos en los que se quería salir al aire, pues hubiese sido una locura ponernos a desarrollar un core de seguros como tal. Pero entonces, en ese sentido, sí, tenemos una plataforma tecnológica detrás. Sin embargo, tenemos toda una serie de componentes desarrollados por el equipo de tecnología de UNIT, que es realmente fábrica de desarrollo. Y cumple dos objetivos. Por un lado, crear la tecnología que necesitamos para poder operar. Por ejemplo, la inteligencia artificial que se implementó para la lectura de matrículas, los servicios de inspección en línea, las validaciones de ciberseguridad para el reclamo y demás, son todos desarrollos 100% in-house de acá del equipo de tecnología de UNIT, y de hecho sirven para poner a disposición de grupo, porque muchas de estas cosas pueden servir al negocio tradicional para mejorar la manera en la que ellos están llevando su negocio.
Hay algunas que te piden un poco de más detalle y extensión. Yo te pido brevedad y en cualquier caso después se ponen en contacto contigo. Pregunta a ella Ortiz, si pudieras dar más detalles sobre recomendaciones para las evaluaciones de procesos y qué experiencia efectiva han tenido para recomendar. Bueno, en los procesos, realmente aquí tenemos, yo creo que es importante poder entender y separar claramente cuáles son procesos que están normados por ley. Hay muchas cosas que tenemos que hacerles al estar dentro de una industria regulada. Hay que hacer ciertas cosas cumpliendo la ley. Y dentro de eso, algo que hemos encontrado muchas veces es que la ley es clara en lo que se debe hacer, pero no necesariamente en el cómo. Y el cómo es algo que siempre se va a poder mejorar y que por lo general tiende a ser uno de los puntos de dolor más grandes al momento de diseñar una experiencia digital de seguros. Nosotros pasamos por una experiencia similar cuando estuvimos decidiendo cómo vamos a hacer la debida diligencia de los clientes. Vamos a tener entonces un equipo de personas exclusivamente dedicadas a que cada vez que se vendía una póliza, entrar a hacer las validaciones, cargar la información, imprimir y tener un archivo físico por atrás. Y la respuesta era no. La ley lo que te dice es que sepas, es un KYC, Know Your Customer. ¿Cómo debes hacerlo? Entonces, bueno, pues nosotros lo estamos haciendo de manera digital. Yo sí tengo cómo comprobar, mediante auditorías tecnológicas y procesos, que estamos haciéndolo, que estamos consultando bases de datos, que sí estoy haciendo revisiones, que me voy a la OPAC, que me voy a la ONU, que voy a listas de control, etcétera, y eso está ahí. Entonces, yo creo que es fundamental poder evaluar al mejorar procesos, cuáles son temas regulatorios y cuáles yo veo que sí puedo llegar a cumplir el objetivo de una forma un poco más ágil. La última pregunta, si puedes ampliar, cortito, la incorporación del dispositivo. ¿Esto se atribuye a un tercero? Bueno, la incorporación del dispositivo, si ustedes ven, hay N cantidad de opciones en los mercados. Tenemos el caso de Metromile, por ejemplo, que es un dispositivo OBD. El dispositivo OBD es lo más común en Europa, en Estados Unidos, básicamente por el costo de instalación. En América Latina tenemos la ventaja de que los costos de instalación son mucho menores. Nosotros, en particular, hemos elegido irnos por un tema de black box. Trabajamos con empresas aliadas o especialistas que nos ayudan en la parte de implementación. Y lo que ha sido fundamental para nosotros es empaquetar todo bajo una sola promesa de marca, que es Unit, donde para el cliente sea transparente que a quien le está comprando el seguro es la Unit. Cual sea el proveedor que está instalando, eso es independiente, pero nosotros somos quienes le vamos a llamar, quienes vamos a agendar la cita y quienes a la final vamos a responder por lo que pase. Vale, muchísimas gracias. Gracias Juan Pablo Rodríguez que nos mandó el enlace de YouTube del vídeo. De cualquier manera lo vamos a subir. Vamos a subir todas las presentaciones que se puedan compartir, vamos a subir las grabaciones por si alguien se perdió algo o quiere revisar algún tema. Muchísimas gracias Camilo por el tiempo. Y bueno, es bastante difícil estar hablando tanto rato sin saber cómo el público está respondiendo, pero bueno, hay mucha gente conectada y te agradecen mucho la presentación. Así que bueno, seguimos en contacto. Pasamos ahora a la siguiente sesión de seguros de futuro en retail por el CEO de BNP Paribas. Nos vemos en un momento.